estamos grabando esta sesión y al finalizar la sesión os voy a mandar tanto el documento de presentación como la grabación, así que no os preocupéis porque tendréis todo el material para verlo tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, he hecho una presentación un poco rápida para que no se nos toma mucho tiempo. Vamos directamente al contenido de esta sesión de hoy. Hoy hablamos sobre fomento lector, hablamos sobre la necesidad de motivar a los niños y a las niñas en la lectura y hemos dividido esta sesión en 3 partes. Una primera parte es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fomento lector y por qué es tan importante el fomento lector. La segunda es algunas estrategias y algunas ideas de reflexión para trabajar la motivación lectora en prelectores, por un lado, y en niños que ya son lectores autónomos. Y por último, vamos a hacer un pequeño juego, que no os digo más. Cuando llegue ya lo veréis. Tenemos una parte, un poquito, hemos innovado un poco, vamos a hacer un pequeño juego, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. ¿Qué es el fomento lector y por qué es tan importante? Fomento lector son todas aquellas actividades, son todas aquellas estrategias que buscan poner en valor la lectura por placer. Yo siempre digo que el fomento lector es el pegamento, aquello que une todas las piezas del puzzle en relación a la lectoescritura. Es muy importante que hayamos trabajado de manera decidida este fomento lector básicamente, ¿para qué? Para conseguir la motivación, tanto en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, durante como antes de iniciar, es decir, para mí es valiosa la lectura, yo tengo muchas ganas de aprender a leer y durante el proceso este fomento lector me va a sostener todo este proceso de aprendizaje de la lectoescritura, que es un proceso lento, un proceso complejo, un proceso largo, un proceso de reciclaje neuronal. Y por otro lado, cuando estos niños y estas niñas ya son lectores, el trabajo decidido sobre el fomento lector, es decir, el trabajo decidido sobre generación de espacios en las que la lectura sea una lectura por placer, no sea una lectura académica, sino sea una lectura por placer, una lectura placentera. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? ¿Por qué debemos trabajar este fomento lector? ¿O qué áreas son las que trabajamos cuando trabajamos fomento lector? El fomento lector tiene que ver con la conexión emocional de la lectura. Cuando yo he tenido muchas experiencias emocionalmente placenteras alrededor de la lectura, se crean una serie de recuerdos emocionales positivos alrededor de la lectura y sabemos que esta es una de las variables que más correlaciona con el futuro como lector que tú tendrás. Las personas que tienen grandes conexiones emocionales con la lectura en su infancia son personas que probablemente tienen muchas más probabilidades de convertirse en grandes lectores. Esta conexión emocional con la lectura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo hemos pasado bien leyendo cuentos, que hemos estado conectados de manera afectiva con la lectura, pues porque me han contado cuentos abrazados, porque hemos tenido momentos de calidad alrededor de la lectura. Todo esto son conexiones emocionales alrededor de la lectura. Estas conexiones emocionales alrededor de la lectura lo que hacen es predisponerme para tener una actitud positiva alrededor de la lectura. Si no tengo una actitud positiva alrededor de la lectura, es muy complicado que yo me lance a leer de manera autónoma, ¿sí? Que yo coja un libro un día y dentro de mis opciones de ocio dedique un tiempo a leer un libro. Necesito tener una actitud positiva, necesito pensar que la lectura es algo valioso para mí y va a ser un momento en el que emocionalmente va a ser positivo. Y por último, todas las actividades de fomento lector, sobre todo en prelectores, lo que hacen es construir una imagen antes de que los niños y las niñas sepan leer, construir una imagen como futuros lectores competentes. Y dentro de todas las variables que tenemos para
en prelectores para poder predecir el éxito del proceso lectoescritor, una de las que sabemos que correlaciona más es esta, y os parecerá quizá paradigmático, ¿no? Diríais antes, quizá podríais decir variables como que tenga buena conciencia fonológica, que reconozca las letras, que tenga vocabulario, todo esto es importantísimo, pero si no hay esto, si no hay una buena imagen como futuro lector competente, si no hay todo este bagaje emocional alrededor de la lectura, es muy probable que fallen dos cosas: la motivación, las ganas de querer aprender, y sin motivación por el aprendizaje este es prácticamente imposible. Y segunda, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que durante este proceso de aprendizaje, que es un proceso lento y es un proceso complejo, puede ocurrir que me confronte con numerosas experiencias negativas alrededor de la lectura. Si no tengo esta contraprestación, si no tengo esta conexión emocional previa con la lectura, es muy probable que yo pudiera caer en un bloqueo de aprendizaje. Con esto nos vamos a una enorme diferencia, hablaremos sobre ella un poquito más adelante, pero creo que es importante entender la diferencia entre la lectura académica y la lectura por placer. La lectura académica es aquella que es una lectura que leemos para hacer algo, leemos para entender un problema, leemos para responder un cuestionario post-lectura, leemos para seguir unas instrucciones. Esta es una lectura académica, digamos, es una lectura que tiene el objetivo no es la lectura en sí misma, sino es el resultado de la lectura me va a dar información para hacer X, W, Z. ¿Sí? La lectura académica es una lectura que cuando los niños arrancamos el proceso de decodificación y empiezan a leer, a medida que van creciendo, a medida que van pasando etapas, se llenan los espacios de lectura, prácticamente se llenan de lectura académica y nos olvidamos de la lectura placentera. Incluso en aquellas actividades que pensamos que son actividades de fomento lector, en realidad están enmascaradas y son lectura académica. La lectura académica, por tanto, tiene un objetivo. La lectura placentera, el único objetivo que tiene es el de leer, es el de leer por leer, es el de leer por disfrutar. En el fondo, el gran objetivo de la lectura placentera es el de generar actitudes positivas alrededor de la lectura. Yo creo que una de las cosas, luego haremos un juego y lo veréis, que quizá no es tan fácil, algunas son claras, otras no tanto, pero la gran pregunta que deberíamos hacernos ante una actividad de fomento lector es la siguiente: ¿esta actividad fomenta una actitud positiva alrededor de la lectura o no? Si no la fomenta, no es una actividad de fomento lector, es otra cosa. Pero creo que sobre todo al principio en los prelectores no existe esta lectura académica, evidentemente, pero a medida que nos lanzamos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, poco a poco y de manera más rápida que lenta, diría yo, olvidamos esta lectura placentera para centrarnos en esta lectura académica, incluso durante el proceso de aprendizaje. La lectura placentera, que esto es lo que es el fomento lector, es importantísima porque es la que genera estas conexiones emocionales con la lectura y es la que me va a sostener cuando leer me está costando, es la que me va a hacer coger un libro en vez de hacer otra actividad y por tanto es importante diferenciar estos dos tipos de lectura y delante de una actividad plantearnos: ¿es una lectura académica o es realmente una actividad que fomenta una conexión emocional con la lectura o que fomenta una actitud positiva alrededor de la lectura? ¿Por qué el fomento lector? Más o menos ya lo he ido, algunas pinceladas que ya os he ido diciendo, pero vamos a adentrarnos un poco más. Yo diría que hay 4 grandes beneficios o razones por las que tener una política activa en materia de fomento lector en prelectores, y luego veremos en lectores que ya se han iniciado. En prelectores, el fomento de lectores está correlacionado directamente con la motivación, con las ganas de iniciarnos dentro de lo que es este proceso lectoescritor. Yo diría que esto cada vez es más importante, además, ¿no? Quizás estamos en un momento histórico
en el que tenemos a nuestro alrededor muchísimas más opciones de información, de ocio, etc. Y a veces parece, luego reflexionaremos sobre el impacto de la tecnología en la lectura, pero probablemente el libro tiene más competencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente dentro de las vidas cotidianas de los niños, quizá el libro, el cuento, ya no está tan presente como lo ha estado en otras etapas, en otras épocas. Y si el libro y el cuento no está tan presente, la siguiente derivada es la motivación por esto, la motivación por querer aprender a leer probablemente cada vez sea menor. Y sin motivación, el proceso se va a convertir en un proceso muchísimo más tedioso y muchísimo más largo. Con lo cual creo que ahora más que nunca las políticas sobre el fomento lector son importantísimas antes de iniciar el proceso lector y sobre todo a los inicios de este proceso. En segundo lugar, todas estas experiencias alrededor de la lectura lo que hacen es conectarme emocionalmente con la lectura y esto me ayuda a prevenir futuros bloqueos de aprendizaje. Un bloqueo de aprendizaje se deriva en el fondo de ligar un determinado aprendizaje con una emoción fuerte, como puede ser la rabia, el enfado, la frustración, etc. Es típica, se da típicamente cuando me confronto con algo para lo que no estoy capacitado o para que no me están pidiendo algo que no sé hacer, con lo cual me lo están pidiendo de manera repetida y yo no consigo, puedo generar esta relación emocional negativa con este aprendizaje. Si yo no contrarresto esto con un histórico emocionalmente positivo, tengo muchos más números de caer en un bloqueo de aprendizaje. Además, las actividades de fomento lector, que en los prelectores tienen típicamente, hay más actividades, pero yo diría que la gran herramienta central que tenemos es la lectura compartida. En el momento que me están contando cuentos, me están transmitiendo conocimiento de base. Y este conocimiento de base es importantísimo, correlaciona de manera directa con dos cosas. Con el primero, con la futura comprensión lectora. En los textos, para entender un texto, necesito tener un cierto conocimiento para poder deducir lo que me están diciendo. Y la segunda es que me dan palabras, me ayudan a desarrollar mi propio vocabulario. Sin palabras tampoco voy a aprender los textos, tampoco voy a entender los textos. Por tanto, estas actividades me transmiten conocimiento y me dan palabras. Todo ello importantísimo para iniciar y sostener el proceso de adquisición de la lectoescritura. ¿Por qué? Y además, como resultado, además, os decía antes, que además generan, ¿no?, esta imagen, el niño se conforma esta imagen como futuro lector competente. ¿Por qué trabajar el fomento lector en lectores autónomos, en niños y niñas que ya han iniciado el proceso lectoescritor? ¿Cómo funcionaría el círculo virtuoso de la lectura? Digamos, yo sé leer, leo bien, esto como yo domino la técnica, soy capaz de decodificar, soy capaz de decodificar de manera fluida, etc. Entiendo, no solo decodifico, sino que entiendo. Esto hace que yo disfrute leyendo, esto hace que si soy capaz de dar con aquel libro que me llama, yo disfrute leyendo. Cuando yo disfruto leyendo, genero una mejor actitud alrededor de la lectura. Para mí la lectura, por tanto, es valiosa. Si la lectura para mí es valiosa, ¿qué pasa? Que yo tengo tendencia, voy a tener a leer con mayor frecuencia. Como leo con mayor frecuencia, leo mejor, ¿sí? ¿Dónde incide el fomento lector en este círculo? Pues el fomento lector en este círculo incide aquí. Son actividades que lo que buscan es esto. Dentro de este proceso no buscan que leas bien, no buscan trabajar el control de la comprensión, no buscan trabajar la fluidez lectora, no buscan básicamente que tengas una actitud positiva alrededor de la lectura, esperando que esta actitud positiva alrededor de la lectura te lleve
a, con más frecuencia, seleccionar un libro para poder leerlo. Y si te lleva aquí, y vas a leer mejor, vas a disfrutar más, vas a tener mejor actitud, etc. Por tanto, las políticas de fomento lector son importantísimas, importantísimas también en lectores autónomos, porque apuntalan esta actitud que es necesaria para, de todas las opciones que yo tengo, decidir qué quiero leer. Y si yo decido más veces que quiero leer, voy a leer mejor y voy a entender mejor y voy a disfrutar más. ¿Entendido un poco qué es el fomento lector? ¿Por qué es importante el fomento lector? No solo en prelectores, sino también en lectores iniciados, digamos, durante, yo diría, lectores autónomos ya. ¿Cómo podemos fomentarlo? ¿Cuáles son algunas ideas? Yo diría que lo más importante que a mí sí me gustaría que hoy quedara claro es lo siguiente. Es la idea que el fomento lector, las actividades de fomento lector son actividades que las tenemos que plantear como actividades que mejoran la actitud alrededor de la lectura. Eso es fomento lector. A partir de ahí vamos a detallar un poco más. Algunas ideas de éxito para trabajar el fomento lector en prelectores. La primera de ellas es la libertad de elección. En la medida que nosotros dejamos a los niños escoger qué cuentos quieren leer los primeros lectores. A los más pequeños les contamos un cuento, pero dejamos libre elección. ¿Qué cuento quieres que te cuente? En la medida que somos capaces de seleccionar cuentos que sean significativos, porque trabajan sobre su área de interés, porque les ayudan a entender el mundo en el que viven, porque les dan palabras, habrá mayor conexión. Por tanto, el qué es importante. Tanto que puedan escoger como el tipo de material. Y esa temática es importantísima, esa conexión. Este material es significativo para mí, porque a mí me encantan los dinosaurios y ahora me están contando un cuento de dinosaurios. Para mí ese material es valioso. La lectura, sabemos, es que otra de las variables interesantes es cuando estamos contando cuentos de manera compartida. Sabemos que una de las variables que correlaciona más con la motivación y con digamos, la conexión con este material y con los niños es la interacción. No solo se trata de contar cuentos, no solo se trata de leer cuentos, sino también de usar los cuentos como un contexto comunicativo para hacer preguntas, escuchar las respuestas, generar conversaciones. La interacción es importantísima. Y creo que hacemos interacción cuando ya son un poco más mayores, pero es importantísima hacer también interacción, incluso con aquellos que aún no saben hablar. ¿Y cómo podemos hacer interacción si no hablan? Pues quizá no pueden hablar, pero tienen muchísimas formas de comunicarse. Sí, podemos estar leyendo un cuento. ¿Y dónde está la mariposa? Y ellos nos van a señalar. Quizá no saben decir mariposa, pero han entendido esas palabras. Por tanto, no penséis que el cuento es leerlo y ya está, sino es hacer preguntas, contestar, pedir que se hagan preguntas, contestar, reflexionar, conversar. Todo esto es conexiones emocionales alrededor de la lectura. Buscar el mejor momento. Parece de perogrullo, pero no lo es. Muchas veces muchos padres me dicen, no, nosotros le leemos cuentos, un cuento cada noche. Sí, leemos muchísimo con los niños, sí. Pero se convierte el momento del cuento en un trámite, ¿sí? La lectura compartida, yo diría que nunca debe ser un trámite. Para que sea un momento afectivo, para que verdaderamente sea un momento especial y creemos esta actitud positiva alrededor de la lectura, no puede ser un trámite. Tiene que ser algo especial, no un trámite. Y para que sea algo especial, el momento es clave. No solo el momento en el que el niño esté predispuesto a escucharnos, sino en el que tú, adulto, estés predispuesto a implicarte. Muchas veces llegamos al final del día muy cansados porque hacemos muchas cosas y tenemos ganas de hacer millones de cosas menos que contar un cuento. Pues no lo contéis.
no lo contéis en ese momento, buscar otro momento, pero buscarlo ese momento, ¿no? Es un poco la idea de que necesitamos tomarnos muy en serio este tipo de actividades, porque son valiosísimas, no nos las podemos tomar como un trámite. Y válido también para el aula. A veces, ay, pues no sé qué hacer, pues voy a contar un cuento. Está estupendo, pero contar cuentos, buscar el mejor momento también para contar cuentos. El contar un cuento es la base de todo este proceso de adquisición de la lectoescritura y es importantísimo apuntalarla. Por tanto, aunque a veces en algún momento los contemos un poco por rellenar el espacio, cosa que no diré yo que está mal, pero tener momentos en los que realmente le demos valor. Por tanto, buscar el mejor momento. Y el mejor lugar, ¿sí? Ser creativos en los lugares. Podemos contar cuentos, podemos salir fuera, podemos montar una cabaña de contar cuentos, nos podemos esconder debajo de la cama, podemos ir debajo de la mesa y montar una, no sé, una cabaña, podemos salir al, no sé, al patio y tumbarnos en la arena y contar un cuento. Ser creativos. El espacio también comunica. Pensar que lo que estamos buscando son actitudes positivas alrededor de la lectura. Por tanto, el momento y el lugar también comunican y también son importantes. No exijamos un comportamiento perfecto. Esos niños que se levantan, que se mueven, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Si hoy no es el día, hoy no es el día. Los más pequeñitos de todos, a veces, cuando les contamos cuentos, aquellos que aún ni siquiera saben hablar, mueven mucho, gesticulan mucho, quieren coger el libro, se lo quieren comer. ¡Fantástico! Esto es fantástico. Esto quiere decir que están conectando. A veces tenemos una idea en la cabeza que el momento del cuento es un momento en el que todos estamos, ¿no? Incluso lo decimos, ahora cerramos la boca y tiramos, ¿no? La llave y la tiramos y estamos, y pegamento en el culo, no sé si lo habéis oído, pero a veces yo lo he visto hacer muchas veces, y por tanto el momento del cuento es un momento que tenemos que estar en súper silencio y súper atentos. Bueno, el momento del cuento, el momento es un momento de actitud alrededor de la lectura. Nunca puede ser una obligación, nunca puede ser un momento en que me obligan a estar callado y sentado y quieto y no me puedo ni mover. No, eso no funciona, entonces no estamos creando estas conexiones emocionales de la lectura. Entonces, tener en cuenta esto, tener en cuenta qué pedimos y qué es lo que estamos buscando con este tipo de actividades. Y por tanto, dejarle participar, los pequeños pasando páginas, podemos ir para adelante. Sí, si quieren ir para adelante, vayamos para adelante. Nos podemos levantar, nos podemos mover, claro que sí. Hay un punto importante, creo, que es entender verdaderamente qué es este fomento lector. Y en el momento en que entendemos que lo que estamos buscando son actitudes, creo que cambia un poco también la concepción de lo que esperamos o lo que dejamos que los niños hagan o no hagan. Dramatízalo, actúalo, vívelo, siéntelo, ¿no? Todos hemos estado, seguro que todos habéis estado en sesiones que os han contado cuentos, os han contado historias, las que te has quedado absolutamente hipnotizado por la persona que te está contando. Pues son personas que, ¿qué hacen? Lo viven ese cuento, lo actúan, lo dramatizan, ponen vocecitas, se mueven, etc. Hacerlo, porque esto es conexión. Esto es conexión, pero primero el adulto tiene que sentirlo. Si el que está leyendo el cuento es totalmente plano, pues probablemente no me esté comunicando ninguna emoción, no me esté transmitiendo nada y probablemente pues ese objetivo no lo vayamos a cumplir y ni siquiera vayamos a cumplir probablemente el atencional, ¿no? Por tanto, el sentirlo, el vivirlo, el actuarlo, el dramatizarlo es importantísimo. Y recordar, importante esta idea de generar tradiciones, yo diría tradiciones lectoras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la idea no es tanto, no tenemos que vivirlo como una obligación, sino como una tradición, como algo en el que nosotros queramos estar, ¿no? La idea está, yo diría además, sin premios,
sin recompensas, luego hablaremos un poquito de ello, pero la idea de que va a ser algo que está muy ligado a la experiencia, a una experiencia positiva. Por esto toda la idea de dramatizaciones, etcétera, es importante, ¿no? Y las tradiciones lectoras pues nos las podemos inventar, ¿no? En este aula todos los miércoles se lee un cuento haciendo teatro, o en esta casa todos los sábados nos contamos nuestros libros, o en esta aula cada X vamos, todas estas tradiciones que le dan continuidad y que generan experiencias de manera sostenida en el tiempo, creo que son importantísimos. Los libros, los cuentos tienen que estar al alcance, no tienen que estar en un sitio cerrados, en una biblioteca encerrados que no puede. Los libros tienen que estar por todos lados, en la cocina, en el baño, en el recreo, cualquier lado donde haya niños deberían haber libros, porque tenemos momentos diferentes y porque si queremos comunicar la idea de que son valiosos, tienen que estar por todos lados. Incluso en aquellos niños, les decía, que incluso en aquellos niños que no leen, porque hay un momento en la vida en el que, bueno, la lectura quizá ya no es tan una opción y hay que respetarlo, yo diría, pero nunca pueden faltar los libros, ¿no? Cada regalo de cumpleaños puede haber un regalo, pero ¿por qué no un libro también? También tienen que haber libros. Quizá un día no los coge, pero un día los va a coger. Y en la mesa del comedor tiene que haber libros. Y en la mesa de la cocina tiene que haber libros. Tiene que haber libros por todos lados. En el coche tiene que haber libros. ¿Por qué? Porque eso son oportunidades, ¿sí? No se trata de imponer esa lectura, se trata de facilitar esa lectura, de darle oportunidades por si en algún momento quieren, puedan tener ese libro. Tienen que estar presentes en su vida, tienen que recordar su vida con libros, ¿no? De alguna manera. Y con esto nos vamos al 11. La lectura debería ser una opción, ¿sí? Si no hay libros no será una opción, seguro que no, pero debería poder ser una opción, no una obligación, una opción. Cuando vamos en el autobús, cuando esperamos en la consulta del pediatra, en el aula, cuando hay momentos de transición, cuando he acabado de hacer algo y me queda un ratito, debo poder tener el libro, ¿sí? Eso es que el libro forma parte de mi crecimiento, de mi vida, está de manera presente, sin obligación, sino como opción. Y con esto nos vamos al 12. Leer no es nunca una obligación. Leer por ocio, leer por placer. No fomentamos. El fomento lector no nace de una obligación, nace de una opción, nace de una conexión emocional, pero nunca de una obligación. Luego hablaremos un poquito más sobre este tema. Compartir tiempo de lecturas. ¿Sí? A veces está bien contar, a veces está bien que te cuenten ellos y a veces está bien que cada uno mire sus libros, ¿no? Incluso los que aún no saben leer puedan disfrutar con los cuentos porque podemos interactuar, podemos tener cuentos muy presentes en nuestra vida antes incluso de saber leer. Y podemos tener momentos en los que nos vean, nosotros adultos también leemos, somos un modelo al final, deberíamos ser un modelo. Si nosotros valoramos la lectura, tenemos muchas más opciones que ellos la valoren, en el aula y en casa, ¿sí? Esto es así, ¿no? Si yo valoro mucho el deporte, pues es mucho más fácil que a mis hijos les guste hacer deporte que si a mí el deporte no me gusta. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final no vamos a pedir peras al olmo. Si la lectura forma parte de nuestras vidas, me tienen que ver leyendo. Y en el aula también nos deberían ver leyendo a nosotros, ¿sí? Explorar la lectura dialógica. Luego os dejo en el chat algunas, no me voy a extender sobre este tema, pero la lectura dialógica es una metodología de lectura compartida que tiene típicamente lugar entre adultos y niños, prelectores. Nace fue desarrollada en el Stony Brook Reading and Language Program y es una metodología de lectura compartida que busca una manera de leer cuentos para maximizar la adquisición de habilidades prelectoras. Es una metodología que creo que en prelectores es interesantísima. En materia de desarrollo del lenguaje está muy testada, en materia de comprensión de las historias también y en materia de fomento también, porque es una metodología que usa esa interacción de la que hablaba antes
y las sistematiza. Así que si tenéis prelectores en casa o en el aula, os animo, luego os dejaré algún enlace más para que investiguéis, pero os animo mucho a conocerla y a preparar libros a través de lectura dialógica y poder usarla. Y por último, hay que jugar. Otra opción es jugar con las historias. Los cuentos sirven para muchas cosas, sirven para saber cosas, para entretenernos, para disfrutar, para soñar, pero también para jugar. Y hay muchas diversidades de cuentos, y hay cuentos, sobre todo para los prelectores, muy basados no tanto en la transmisión de una historia, sino en el juego, ¿no? Los cuentos, por ejemplo, de Hervé Tullet, etcétera, son cuentos juego, son cuentos juego, y por tanto creo que en estas etapas prelectoras deben, sin ninguna duda, formar parte de las bibliotecas de los más pequeños. ¿Qué podemos hacer con los más mayores? Porque creo que el fomento lector en las etapas prelectoras está mal o bien, pero está presente. Tenemos claro que es algo que tenemos que trabajar y está más o menos presente. Yo creo que el problema o la dificultad viene, ¿qué pasa cuando estos niños ya hemos pasado esta etapa prelectora, ya están leyendo, ya saben leer? Y aquí se nos empieza a atascar el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para motivarles por la lectura? Y os decía que creo que es esencial no perder ese fomento lector, esas actividades pensadas para generar actitudes alrededor de la lectura, porque van a hacer que la rueda gire, ¿no? Esa rueda que os decía de los buenos lectores. Van a trabajar sobre una parte importantísima de esta rueda. Os decía antes que hablaba brevísimamente antes del tema de la tecnología y de cómo impacta la tecnología en la lectura, ¿no? en los hábitos lectores. Es evidente que la tecnología ha impactado en nuestras vidas en todo, no solo en la lectura, sino ha impactado de manera radical, y la lectura no está exenta de este impacto. Vamos a reflexionar un poco en detalle. Me gustaría reflexionar un poco en detalle acerca de cuál ha sido el impacto y cómo podemos confrontarnos con esto. Dos grandes temas. Vamos al primero de ellos. El primero de ellos es la atención. Yo creo que hay un leyenda urbana, digámoslo así, por ponerle un nombre, un falso credo, que suena mejor, que dice que los niños ya no tan pequeños, no más mayores, preadolescentes, adolescentes, etcétera, que tienen más impacto tecnológico, tienen más consumo tecnológico, tienen cada vez más dificultades de atención. Y hay cierta teoría que estas dificultades de atención vienen porque están muy impactados por la tecnología, y esto está calando en su cerebro. Lo que sabemos desde el punto de vista de la neurociencia es que no es verdad. Es decir, no parece que haya un impacto desde el punto de vista neurológico en la capacidad atencional. Es decir, no parece que los circuitos de la atención se hayan visto modificados desde el punto de vista neurológico. Pero sí hay un impacto en la atención. Sobre todo hay un impacto en el umbral de aburrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Y creo que los adultos también entramos aquí. Cada vez más hay impaciencia delante del aburrimiento, ¿sí? Estamos acostumbrados a, uy, esto no me gusta, 2 segundos lo cambio, quiero ver esto, pum, ya lo tengo, no sé qué, y por tanto, lo que nos ocurre es que han crecido con la idea de la diversión a tiempo completo. Necesitamos estar todo el tiempo en estímulos que me llamen la atención. Estímulos que me lleguen. Esto es posible porque la tecnología lo que nos genera es una cantidad de experiencias, ¿sí? Y siempre nos queda la sensación de que siempre hay alguna forma mejor de pasar el tiempo que la que estoy. Y os pondré un ejemplo. Acabamos de mirar el móvil, ¿sí? No nos ha escrito nadie.
No tenemos ningún mensaje de WhatsApp nuevo. Es igual, guardamos el móvil, seguimos andando por la calle. Han pasado 4 minutos, semáforo, nos paramos. ¿Qué hacemos? Volver a coger el móvil y volver a mirar si alguien nos ha escrito. Esto es lo que nos ocurre con la tecnología. La tecnología nos está poniendo siempre multitud de experiencias nuevas. Y seamos o no conscientes, tenemos la sensación que si no estamos mirándola, nos estamos perdiendo algo. ¿Cuánta gente está leyendo un libro y tiene un móvil aquí, por si acaso? ¿Sí? Y no me ha sonado, pero voy a mirar a ver qué ha pasado por Instagram. ¿Sí? Este es el efecto de la tecnología. No es un efecto de base neurológica, es un efecto del tipo de experiencias que nos están ofreciendo. Y como consecuencia de todo ello, necesitamos que aquellas experiencias en las que nos metemos nos llenen muchísimo más. ¿Por qué? Porque nuestro umbral al aburrimiento es mucho más bajo que antes. Con lo cual, no es que yo no tenga capacidad para estar atento, porque luego estos chicos, estas chicas, los ponemos delante de una película que les encanta y se van a quedar mirando. Los ponemos a jugar en un videojuego y se van a quedar jugando. Sí tienen capacidad atencional. Lo que no tienen es lo que necesitan es que las experiencias que les demos sean altamente interesantes. Y esta sí que es un impacto clarísimo de la tecnología. Y esto sí tiene un impacto en la manera como consumimos información, y la lectura es una forma de consumo de información. Y esto es importante en relación al fomento lector. Antes de poder desarrollar el gusto, tenemos que desarrollar el hambre. ¿Sí? Antes que poder desarrollar el gusto por textos refinados, por historias complejas, tengo que desarrollar el hambre. Tienen que tener ganas. El problema que ocurre es que no tienen las ganas. Intentamos directamente desarrollar el gusto sin desarrollar el hambre. Y con esto nos vamos a estas 3 grandes ideas que a mí sí me parecen interesantes. La primera de ellas es, tiene que parecer divertido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, un chaval que tiene 12 años y sabe leer, lee fluido, entiende perfecto, pero no tiene dentro de sus hábitos de ocio costumbre por leer, le doy un libro que a lo mejor a mí me encantó, pero en otro contexto en el que yo nací y yo lo leí, texto pequeño, mucha cantidad de letra, muy grueso, etcétera, ¿qué les va a parecer antes de intentarlo? Voy a tener que hacer mucho esfuerzo para la recompensa. Sin embargo, cojo el móvil y la tengo directa. Por tanto, el tipo de material que presentemos tiene que parecer divertido. ¿Por qué? Porque ¿qué buscamos? Desarrollar el hambre. Desarrollar el hambre por la lectura. Una vez tengamos el hambre claro, ya podemos desarrollar el gusto, pero primero hay que desarrollar el hambre. ¿Y cómo desarrollamos el hambre? Pues el tipo de material que presentamos es relevante. Capítulos cortos, a poder ser. ¿Por qué? Porque quiero consumir la información rápidamente. ¿Por qué estoy acostumbrado a ello? Novelas gráficas, cómics. Todo este tipo de material, cuando me cuesta leer, es ganador. Ellos pienso que puede ser que me diviertan de manera rápida. Y por tanto, son grandes iniciadores de entrar en este mundo. Segundo, usemos la tecnología. Usemos la tecnología a nuestro favor. ¿Cómo? Con comunidades en las que hay libro, hay cuentos, se construyen cuentos de manera cooperativa. Por ejemplo, Wattpad es una comunidad de escritores o de gente que escribe, que publican. Hay mucho material para preadolescentes, para adolescentes, para jóvenes, etc. Cuelgas tu historia y en función de un pequeño capítulo de tu historia, si ves que genera interés, pues te animas y publicas un segundo, etc., ¿no? Por tanto, el tipo de información, el tipo de lectura que hay es una lectura que ya de manera natural es una lectura breve, es una lectura sintética, probablemente es una lectura que conecta bien, ¿no?
Por tanto, podemos explorar el fomento a través de este tipo de plataformas. Ficton Express es una plataforma de pensar en el fomento lector que busca también un poco enganchar a los lectores a través de lecturas que van apareciendo por capítulos. Los niños pueden decidir hacia dónde les gustaría que fuera la historia, pueden hablar con los autores, etc. Tiene una parte de lectura académica, porque hay también actividades de comprensión, etc. Pero bueno, trabaja un poco en esta idea de que las lecturas pues tienen esta parte de interacción, esta parte que puede engancharlos. Usemos su medio. Aparte de esto, usemos su medio. Si su medio es tecnológico, usemos la tecnología. Busquemos los booktubers, ¿no? Aquellos youtubers que están especializados en recomendación de libros. Veamos qué sugieren. Veamos vídeos de booktubers en casa, en el aula. Animémonos o propongamos un proyecto de generar un canal de recomendación literaria, etc. Si están en TikTok, hay un reto de TikTok que es el BookTok. Es decir, también hay TikTokers de recomendación de libros, etc. Usemos el lugar en el que están para generar estas ganas, para generar este hambre por querer ver. Luego ya nos preocuparemos del gusto, pero recordad, antes de trabajar el gusto, tengo que generar las ganas. Y el tercero es, y esto sí que creo que es algo que claramente en el aula tiene un espacio, somos una comunidad lectora. Una comunidad lectora, ¿qué hace? Una comunidad lectora comparte lecturas. Las mejores lecturas son aquellas, probablemente todos tenemos un amigo o una amiga que le gusta leer, nos recomienda libros y siempre acierta. Y cuando tenemos ganas de leer un libro, oye, llamamos y si nos dicen léete esto, sabemos que acertará, pues generemos fomentemos este tipo de interacciones. Por tanto, hagamos clubs de lectura, hagamos lecturas literarias, generemos espacios de recomendación de libros entre nosotros. Nosotros como adultos, estemos al día de la literatura. Una persona que recomienda libros, para mí es un arte. Las personas que son capaces de darle a cada uno el libro es prácticamente un arte, porque implica que conozco los libros y conozco las personas, ¿no? Y sé que a ti te gustará esto y a fulanito le gustará lo otro. El material que haya en una biblioteca de aula no es igual. Es importantísimo ser capaces de tener materiales interesantes y materiales que se adapten a aquello que necesita cada uno. Y por tanto, sin un buen material, el resto de políticas probablemente pues, no tengan demasiado sentido. Hablemos 2 minutos sobre recompensas, ¿sí? Una de las políticas que usamos mucho o normalmente con los que ya saben leer para fomentar que lean, porque, a ver, yo creo que esto es importante. Vuelvo un poco para atrás. Hablábamos antes de cómo conseguir, o de por qué era tan importante el fomento lector en aquellos niños y niñas que ya saben leer. Y hablábamos de este círculo, del círculo virtuoso, ¿no? Digamos, de la lectura. Yo os decía, leo bien, disfruto leyendo, mejoro la actitud, leo con más frecuencia. Muchas de las políticas que hacemos con los que ya saben leer, ¿dónde trabajan? Aquí. Buscan que lean más, ¿sí? Y buscan que lean más a través de la recompensa. Es decir, si te lees 5 libros, tienes no sé qué. El que más libros lea tiene el diploma del mejor lector. Vamos a hacer un mural y el que más libros haya leído se lleva no sé cuántos, ¿sí? Pero buscan esto, ¿sí? Buscan aumentar la frecuencia de lectura y lo hacen a través de una recompensa del tipo que sea. ¿Qué ocurre con las recompensas? Pues como
creo que ya es bastante sabido, las recompensas tienen un efecto agridulce. Porque cuando retiramos esta recompensa, esto no tiene por qué quedar. En el momento que no hay recompensa, puede pasar todo lo contrario. No solo que no lea, sino que lea menos, ¿sí? Y hay un experimento, hay muchos experimentos en este sentido que corroboran esta idea. Solo por contaros uno, es el experimento de los rotuladores que le llaman, es en un aula de infantil. Un día aparecieron unos rotuladores estupendos, brillantes, etcétera, dentro del material de juego. Se dejaron los rotuladores, se observó y un número importante de niños habían cogido los rotuladores para pintar. Y cada unos días esos rotuladores desaparecen del aula. Llamamos uno a uno a los niños y les decimos que les presentamos los rotuladores y les decimos, dividimos el grupo en dos individualmente, ¿eh? A unos niños les decimos que si usan los rotuladores les daremos un diploma del mejor artista. A otros les decimos, oye, si quieres puedes dibujar con estos rotuladores, pues no les damos diploma. Perfecto. Al cabo de unos días vuelven al aula estos rotuladores. ¿Qué observamos? Observamos que aquellos niños que les habíamos dado una recompensa, prácticamente ninguno usa los rotuladores, versus aquellos niños que no les habíamos dado ninguna recompensa, que sí usan los rotuladores. Por tanto, el efecto rotulador, el efecto recompensa, hace no solo que este leo con más frecuencia se quede, sino que a veces genero el efecto contrario. ¿Para qué voy a leer libros si ahora no me van a dar nada? Con lo cual, yo estoy trabajando aquí cuando en realidad donde debería estar trabajando es aquí, para conseguir que lea con más frecuencia porque me da la gana, no porque tú me das una recompensa. Por tanto, cuando planteéis estrategias, políticas, actividades de fomento lector, tener en cuenta dónde está el foco, si está aquí o aquí, en primer lugar, y segundo, recordar el efecto rotulador, porque estas recompensas no siempre son efectivas y sobre todo muchas veces pueden ser incluso todo lo contrario, incluso contraproducentes. Dicho todo esto, a ver, dejarme que vuelva al punto en el que lo habíamos dejado. ¿Qué podemos hacer en el aula? Pues en el aula vamos a hacer algunas cosas que ya hemos hablado: libre elección, fácil acceso a una buena cantidad de libros. La biblioteca de aula creo que es importantísima cuidarla y cuidarla mucho. Cuando planteemos actividades de lectura, pensar que el tiempo que tarda un niño o un joven en introducirse en una novela o en un libro son 20 minutos, con lo cual plantear tiempos un poco más largos de 20, porque si no, nunca nos da tiempo de entrar. Fomentar la idea de comunidad lectora, ¿sí? No solo leer forma parte del fomento, sino también esas recomendaciones, estas tertulias, etc. El docente debería tener una práctica activa recomendando, solucionando dudas, leyendo él también cuando esté dentro de estos espacios de lectura, y estas recompensas que no sean un elogio al rendimiento. No me importa si has leído 5, 10 o 25 libros. Yo en realidad lo que quiero es que hayas disfrutado leyendo, ¿sí? La pregunta no es cuántos libros has disfrutado, sino cuánto has disfrutado leyendo el libro que te acabas de leer. Dicho todo esto, vamos a hacer un pequeñísimo juego, ¿vale? Ahora vamos a ir. Os voy a ir a presentar una serie de imágenes, ¿vale? Cosas que uno encuentra así rápidamente buscando fomento lector o animación lectora, las podéis encontrar todos, ¿vale? Me gustaría que me contestarais si sí creéis que es una actividad de fomento lector o si no creéis que es una actividad de fomento lector, ¿vale? Venga, primera, podéis contestar por el chat, por favor, ¿vale? Primera de ellas. Es un dado, me he leído un cuento, hemos leído un libro, un texto y tengo un dado y saca el dado y tengo que contestar a la pregunta. ¿Pensáis que esto es una actividad de fomento lector o no?
Vale, vale. Veo muchos sís, muchos sís. He leído 2 nos, 3 nos. Si no, no lo tenemos claro. Vale. Yo creo que esta no es una actividad de fomento lector. Esta actividad, ¿cómo fomenta la actitud positiva alrededor de la lectura? Esta es una actividad que yo he tenido que leerme y luego sé que lo tengo que haber entendido bien porque me lo van a preguntar. Me lo van a preguntar un poco más diferente. En vez de ser una ficha, es un dado, pero a efectos es lo mismo, ¿sí? No creo que esta sea una gran actividad de fomento lector. Esta es una actividad para verificar que han entendido la historia. Y esto no quiere decir fomento lector, ¿sí? Mi pasaporte de lectura, en el que voy anotando todos los libros que leo. ¿Es una actividad de fomento lector? ¿Sí o no? No, 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 no. No, 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 no. Esta la tenemos muy clara. Esta no es una actividad de fomento lector. Estoy de acuerdo con vosotros. Esto es un registro de lecturas. Pero básicamente, ¿qué registra? La cantidad. Está apoyando que lean mucho. Y esto no tiene por qué ser disfrutar mucho, ¿sí? Recordar, la idea no es qué cantidad lees, sino cuánto has disfrutado con este libro. Este material, ¿fomento lector? Sí, 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 sí. Sí, sí, muchos sís. Estoy de acuerdo. Esta es una actividad, probablemente es una actividad loca, es una actividad que busca que te inventes historias, busca que te rías, etcétera, ¿no? Porque vamos moviendo y a lo que salga. Y probablemente es una actividad muy creativa, pero es una actividad más pensada en el disfrute que no en la cantidad o en la competencia lectora. ¿Sí? Siguiente. Un bookfix. Bookflix, en vez de Netflix sería un Bookflix, en el que tenemos un panel en el pasillo y ponemos las sugerencias, los más leídos, los trending topics, los que se están leyendo ahora. Sí, 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 sí. Yo también creo que esta puede ser una buena actividad o una actividad de fomento, porque es una actividad que muestra que somos una comunidad lectora, ¿sí? Y podemos incluso encargarnos, hay un grupo, va rotando, que es el encargado de mantener el panel, de tomarlas, a ver, tú qué te estás leyendo, qué es lo que te está más gustando, etcétera, para poder hacer los paneles. Es una actividad, me parece interesante, para trabajar fomento. ¿El bibliopatio es una actividad de fomento o no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. ¿No te quedó claro? Sí, sí, sí. Esta es una actividad que busca acercar los libros a lugares donde normalmente no lo están. ¿Sí? Hemos dicho que los libros deberían estar por todos lados. Y el patio es uno de ellos. El patio tenemos tiempo, ¿sí? Y por tanto puede ser un fantástico lugar para acercar la lectura. Por tanto, es un lugar que busca que el libro salga de un espacio académico, de un espacio arreglado, de un espacio de obligación. En el bibliopatio nadie te obliga a leer. Si te apetece, dentro de las opciones que tienes en el patio, puedes coger un libro y leer. Y yo también creo que es una actividad de fomento. Un lectómetro. Lo tenemos. Cada vez que leo un libro, lo pinto. No, no, no. No, porque aquí estoy fomentando que lean mucho, ¿sí? Que lean mucho. Con lo cual, este no sería una actividad de fomento. Estoy de acuerdo. Maravilloso. En el patio, pero los tengo colgados. ¿Sí? ¿Es una actividad de fomento? Es una actividad de fomento, sí. De nuevo saco los libros. Los libros les doy valor. Están por todos lados. Los puedo leer cuando quiero. Incluso cuelgan de los árboles. Carnet de lectura.
No, carnet de lectura no es una actividad de fomento. Es un registro de libros, pero no es una actividad de fomento. Porque además solo valora que hayas leído mucha cantidad. ¿Sí? Si hacéis un carnet de lectura, preguntar cuánto te ha gustado. ¿Has disfrutado mucho? ¿Te has quedado hasta altas horas de la noche leyendo porque no podías parar? Etcétera. ¿Sí? Y con esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestro juego hoy, por vuestra atención en estos últimos juegos que hemos hecho. Yo quería proponeros también actividades diversas que creo que a lo mejor alguna os despierta y podéis también llevarla a cabo. Básicamente solo me queda por deciros que si os ha gustado este contenido recomiendo dos cursos. El curso de Aprender a leer es un curso que pasamos por todas las etapas y sobre todo el curso de habilidades prelectoras. Lo acabamos de empezar, si alguien se quiere añadir puede añadirse aún. Es un curso en el que vamos a pasar por todas las habilidades prelectoras y tenemos un bloque específico sobre fomento lector con muchas más actividades e ideas. Así que os voy a dejarme un segundo que os comparta pantalla y os explico un poco dónde están. Vale. Y os los voy a dejar por aquí. Me sabe mal en el alma, pero hoy no podré quedarme con vosotros a la parte de preguntas porque se nos ha tirado un poco el tiempo encima, entre que yo he empezado un poco tarde y que me he enrollado mucho, me he comido un poco el tiempo, pero cualquier duda o pregunta que tengáis, os animo a escribirme. No siempre soy la más rápida del mundo contestando, pero lo acabo haciendo, así que os animo a escribirme con vuestras dudas o vuestras preguntas. Ahora os colgaré también por el chat y os dejo los dos cursos que creo que os pueden cuadrar con todo este mundo que acabamos de hablar. Y os dejo también... feliz de ver por aquí a alumnos y exalumnos que veo vuestros nombres. Un saludo especial para vosotros. Os dejo el enlace del blog, que hay muchísimo contenido en abierto, ¿sí? Que podéis consultar, saber que en el apartado de vídeos están todas las webinars anteriores que hemos hecho, también las podéis consultar. Y os dejo también, ¿estáis viendo los enlaces? No estáis viendo los enlaces, ¿verdad? Sorry. ¿Ahora los vemos? Ahora los vemos, vale. Perdonad. Ahora sí, vale. Os dejo, vale, os dejo el enlace de vídeos donde encontraréis todas las webinars anteriores que hemos hecho y el enlace del blog donde también hay mucho contenido. Podéis filtrar por fomento lector. A ver si lo encontramos, sí, por fomento lector y encontraréis muchísima información que también podéis consultar. Os dejo también mi correo por cualquier cosa y nada, y hoy me sale fatal. La lectura dialógica, vale, es verdad, os he dicho que os pasaría el enlace. Vale, están en el blog, ¿vale? Entráis en blog y podemos filtrar por lectura dialógica. Si filtráis aquí por lectura dialógica, ahí va, os lo dejo por aquí, ¿vale? Y pues por mi parte esto es todo. Me sabe fatal no poder quedarme más rato con vosotros, pero se me ha tirado el tiempo encima y sobre todo muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y como siempre un placer y gracias por vuestra participación final en esta sesión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un beso.